Muy buenas tardes, Lu. Gracias por este pasaje de posta. Nosotros vamos a comenzar el programa de hoy haciendo referencia a la conferencia de prensa que surgió a partir de la reunión entre ministerios, entre el Ejecutivo, digamos, Salud Pública, ACE, autoridades, SMI, SMU, porque todo este tema del desfasaje o desinformación o falta de coherencia en qué y cuántos tests y cómo y cuándo se aplicaban o diagnosticaban, ya nos tenían todos un poco en el limbo y hasta angustiados, ¿no? Porque eso en la población genera incertidumbre. Totalmente. Parece que se llega a un acuerdo y eso es buena cosa. Con Mucho eso para arrancamos. analizar. Buen programa, hasta mañana. Gracias, Lu. Chau, Buenas chau. tardes para ti. Y a todos en casa, bienvenidos. Ayer hablábamos vía Skype justamente con la doctora Arteta, que lo que planteaba en controversia, si se quiere, con lo que había anunciado en la conferencia anterior el propio Delgado, que hablaba de capacidad ociosa, de test sobrantes que no se aplicaban, que dependía del criterio de los médicos. Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo, porque claro, es un área sumamente delicada. Por lo que se nos planteaba, no era que dependiera solo del médico. El médico puede decir, sí, entiendo que tiene los síntomas y hay que mandarlo a hacer. Pero después tenía que ser aprobada esa decisión por los recursos propios de la institución, la dirección técnica. Bueno, finalmente se llega a un protocolo, lo tendremos publicado por el Ministerio de Salud Pública en el correr del día, pero es una muy buena noticia, porque si los dos frentes más importantes en el combate a esta pandemia, el Ejecutivo a través de la voz de Delgado y por otro lado el personal médico a través de sus distintas voces, no están unidos en un mismo criterio, tenías casos de personas que con todo derecho se angustiaban y decían, pero yo tengo los síntomas y no me hacen el test. Exijo el test, leía el artículo del otro día en el diario, o sé que el Ministerio publicó un decreto. Bueno, finalmente nadie va a poder plantear que no sabía cómo proceder. Eso es buena cosa. ¿Qué opinan por aquí? No, me parece muy bien que haya los test suficientes, lógicamente, y que se le haga a todas las personas que tengan duda. Vamos a tratar el tema ahora nomás de esta persona en el Vilar de Bo, que ingresó y causó ahí una complicación bastante importante. Tenemos el tema del Maciel, que salió ahora hace muy poco también. Es buena cosa que cuando haya algún síntoma, el médico tenga las manos libres para poder decir, hay que hacerle el test y que estén los test suficientes para evitar todo este tipo de situaciones que se han dado en esta semana, ¿no? Sí. Testear parece ser una de las pocas acciones que han probado tener eficacia en el mundo, aún con las limitaciones y recursos de cada país, ¿no? Porque es evidente que nuestra capacidad de adquirir, por más que se inyecta dinero ahora para eso y demás, va a ser siempre limitada y siempre va a quedar por fuera una población, sobre todo la asintomática, ¿no? ¿Vero? Creo que hay dos noticias positivas. Por un lado, lo práctico, de lo que tú decías, bueno, tener criterios claros, poder ampliar la cantidad de personas. No vamos a llegar, lo decía ayer la doctora Arteta, ¿verdad?, a hacer lo que fue Corea, porque no tenemos esos recursos, pero sí ampliar un poco, porque se estaban dando algunas situaciones que incluso personal de la salud tenía que pedir y exigir que se hiciera el test, porque no se les autorizaba en determinados casos. Si no estaban todos los síntomas, algunas instituciones creían, por ejemplo, si la fiebre no era superior a 38, creían que no era necesario hacerlo. Y entonces conoceremos luego el protocolo, seguramente eso se va a ampliar, aunque no se llegue a una cantidad, recomendada por la Organización Mundial de la Salud o a una cantidad ideal. Por un lado eso. Por el otro, el mensaje, ¿no? El mensaje que hoy veíamos, porque creo que todos nos quedó un poco un sabor amargo el viernes pasado cuando en la conferencia se decía, bueno, están los recursos, pero son los médicos que tal vez no lo piden. Bueno, y allí apareció con el paso de las horas una suerte de cruce de acusaciones de quién era, y no son momentos para eso estos que estamos viviendo. Sí. Entonces hoy verlos a todos juntos, decir, bueno, todos estamos en este barco, todos estamos pensando en mejorar la situación, en cómo hacemos frente a esta pandemia. Me parece que son dos cosas positivas, más allá que seguramente el protocolo habrá que leerlo y especificar luego a quiénes realmente se les va a hacer el test. Bien, sí, porque hay que insistir en que los recursos son limitados. Siguen siendo limitados, ¿no? Por ende va a haber un criterio de priorizar, claro, ¿no? Alejandro. Me parece que se puede mirar desde dos perspectivas, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, yo creo que la reunión de hoy fue una muy buena reunión, no exactamente por lo que se discutió, porque además los detalles
los vamos a terminar de conocer Sí, la sí, implementación exacto. en próximas horas, pero sí me parece muy buena reunión desde el punto de vista simbólico representativo, porque allí estuvo el gobierno, pero estuvo el sindicato médico, Claro. la FEMI, la SAC, los prestadores de salud, los públicos, los privados. ¿Por qué hablaba de vaso medio Sí, vacío? por eso no estaba entendiendo. O vaso medio lleno. Bueno, el vaso medio vacío podría decirse que esta reunión soy de los que cree que debió haberse llevado un rato antes a cabo. Pero qué bueno que se llevó ahora, en esta circunstancia. Porque si bien es cierto que por un lado lo que todos sabemos, Uruguay y muchos países del mundo tienen recursos. Bueno, por definición los recursos siempre son finitos, ¿no? Pero en todo caso en Uruguay son más finitos que en otros lados. Digamos también que, de acuerdo a la información que paralelamente se estaba dando, es que Uruguay tenía mayor capacidad que la que se estaba ocurriendo. Entonces, bueno, una cosa es que no podamos hacer lo de Corea. Bueno, una cosa es que no podamos hacer ni siquiera lo de Uruguay, porque estábamos en condiciones de hacerlo, y eso me parece que generaba ruido en la comunicación, y en este momento, ruido en la comunicación lo que menos debe haber. Es decir, los mensajes tienen que llegar claros, contundentes, pero además tienen que participar de esos mensajes todos los actores. Los gobernantes, por supuesto, y el resto de la sociedad civil. Así que me parece, en ese sentido, una buena decisión, o mejor dicho, una buena instancia que vamos a ver cómo se concreta en las próximas horas. Rodríguez Pupo. Un ejemplo más de una situación de conflicto de intereses a veces puede tener un enfoque positivo. Y a veces es bueno no escandalizarse cuando hay un conflicto de intereses de este tipo, cuando esto recae en gente muy inteligente como ¿Pero la que encargó. era conflicto de intereses? Había sí un conflicto de intereses porque había una tríada que había que coordinar. La tríada era, por un lado, la autoridad sanitaria máxima del Estado, que es el Ministerio de Salud Pública y del Gobierno. Por otro lado, los médicos, que tienen sus criterios para analizar cada caso en particular. Y una tercera punta, que son las instituciones públicas o privadas de salud, que tienen a su vez una dirección técnica que es la que de alguna manera coordina a los técnicos según las políticas que le vienen del Estado. Así que coordinar todo eso y que eso haya recaído en gente inteligente es plausible y me congratulo mucho de que haya sucedido. Bien. Hay otro anuncio importante también que se hizo en la conferencia que tiene que ver con cómo se van a complementar las distintas instituciones. Se anunció una suerte de clearing de kits para hacer test. Exacto, porque no era justo que estuvieran en privados más que, ¿no? O sea, creo que allí, bueno, eso también es un ejemplo de que todos esos intereses, de algún modo, en este momento, parece ser que están todos aunados en cuanto a la lucha contra el virus, ¿no? Dejamos esto por aquí, nos quedamos con la buena noticia y vemos cómo se implementa en el Correo de la Tarde, si les parece. Y vamos a otro tema. Vos lo mencionabas, ¿no? Hace instantes nada más. Un hombre que le tose, un hombre COVID positivo que le tose en la cara a una mujer, previo, por el relato, bueno, un piropo, un approach inadecuado. Fíjese usted todas las perspectivas que entran acá, desde lo patriarcal a lo sanitario y ahora a lo punitivo, porque se le hizo una denuncia. Vamos a repasar la información y después lo conversamos. A ver. El hombre de 73 años es un pastor que fue confirmado como el primer caso de COVID-19 en Rivera. Está internado aislado en el hospital departamental. En la tarde del domingo, un auxiliar de servicio entró a la habitación para limpiarla. Según su relato, el hombre empezó a decirle piropos, pero él le tosió a 50 centímetros del rostro. La funcionaria llamó a la policía y ya declaró ante la fiscalía. Desde el hospital señalaron que la mujer, que trabaja para una empresa subcontratada, contaba con los mismos equipos de protección que los enfermeros y médicos que trabajan con pacientes de COVID-19 positivos. El paciente podría ser imputado por violencia privada y desacato, porque estaba notificado del protocolo que debía seguir. Además, podría encuadrar en otro delito si finalmente la mujer resulta contagiada. A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior debió disponer una guardia de 222 para el paciente, que ya había demostrado mal comportamiento desde que se encuentra internado. La directora del hospital le transmitió al jefe de policía su preocupación por la situación, ya que aparentemente es un paciente bastante rebelde o reticente a acatar las órdenes del personal médico, y el jefe de policía autorizó una custodia de 222 mientras el señor siga internado. Bien, ¿qué haces con un sujeto con estas características? Quiero aclarar que la fiscal está en este momento en audiencia y por eso no puede conversar con nosotros, pero está a disposición. En todo caso, cuando esto evoluciona, podemos hablar con ella mañana.
¿qué haces con este hombre? ¿Qué cargos se le pueden imputar? Estoy pensando en el 224 del Código Penal que hablábamos el otro día, de configurarse un contagio, le cabe. Claro. Porque habla de daño. Justamente todavía no se aprobó ese proyecto presentado De peligro. de pasarlo a peligro. ¿Qué más le cabe? Acá la imputación, la formalización que va a pedir la fiscal es correcta. El delito de desacato está aprobado. El hombre tiene que estar en cuarentena obligatoria, no cumplió con el acercamiento y demás, que todos lo vimos. Sí. Tenemos el tema de la violencia privada, porque lógicamente se acerca y la trata con amenazas y demás, de hacerla hacer una situación o de repente, en fin, tratar de, como dijo la fiscal que yo la escuché hoy de mañana, una galantería inapropiada y demás. Pero acá el problema no es solo ese. Lo habíamos hablado hace unos 10 o 15 días atrás, ¿no? En la oportunidad que estuvo Germán Lahler aquí, estuvimos hablando del tema, que puede configurarse otro tipo de delitos. Porque si bien en principio se estaría pidiendo la formalización por estas dos cosas, si esta persona contrae la enfermedad, le va a provocar unas lesiones graves. Bien. Eso es una realidad. Y ahí es otro delito. Y esperemos que si eso sucede, no pase a mayores, porque ahí ya estamos hablando de un delito de homicidio, a título del eventual y demás. Lo dijimos acá y puede suceder. Sobre todo, yo me acuerdo que Germán Lahler hizo referencia, que a mí me impactó en su momento, a la posibilidad de que mentes un poco perturbadas se les ocurra, como venganza al universo, ir con positivos, ¿no? Por COVID-19, ir tosiéndole a la gente como suerte, insisto, de venganza inexplicable. Pero, bueno, yo no sé si este fue el caso, pero es un primer parate para decir, ¿y si empezara a pasar eso, qué? ¿Qué haces con esa gente? Parecería ser que este no fue el caso, ¿no? Parecería ser que el caso fue un simple piropo, se le acercó de más. No es un simple piropo en el sentido que... Yo no sé qué le dijo, pero digo, violó la cuarentena, se le acercó de más por un delito de amenazas, intentó... Estamos hablando de lo que se denunció. A ver, ¿el hecho cuál debería ser? ¿A la par ambas cosas o que le tosió con coronavirus encima? Es que el gran problema es ese. ¿Pero la prueba? Bueno, no sé si están tan de acuerdo. ¿Ese es el único problema? Yo creo que lo que está de origen del problema es que una mujer no tiene por qué ser ni querida, ni manoseada, ni abrazada por nadie. Y ahora después discutimos que justo era un paciente que tenía coronavirus, que por supuesto agrava la situación desde el punto de vista sanitario. Pero lo que está de fondo es que ninguna trabajadora, ninguna mujer tiene por qué pasar esta circunstancia. Ningún hombre tampoco, ¿no? Pero lamentablemente se da la gran mayoría de las veces en este sentido. El delito de violencia privada eso no lo podemos perder. Está aprobado eso. Bueno, entonces no podemos perder de vista de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de un paciente porque parece que si no las cosas se van desdibujando. No solo remite al posible contagio del COVID, sino a lo anterior. Este delito se tipifica y una fiscal lo va a imputar, ¿por qué? Porque es un paciente con COVID-19. Si no, los delitos de violencia privada de este tipo hay un montón y lamentablemente no se tipifican. Eso es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Sabemos que el patriarcado no descansa ni con coronavirus ni en medio de la pandemia. Pero no se puede perder de vista eso. El patriarcado no descansa, pero esto hay que probarlo. O sea, estamos hablando de la denuncia. No, estamos hablando de la denuncia. No estamos hablando de los hechos, tenemos que aclararlo, porque no tenemos pruebas. Y la verdad, yo lo digo... Me da asco la situación, en realidad, así tal cual está relatada, me parece repugnante lo del pastor pero lo tengo que poner en condicional, porque hoy por hoy lo que hay es palabra contra palabra y van a tener que probar este caso y no va a ser fácil. La única cosa que puede pasar acá es, y además es una alerta que hay que dar, es que el test que le hicieron a esta señora no sirve de nada. Hay que hacerle un test dentro de 10 días, dentro de 8 días. Sí, que le den, por el periodo de incubación, el periodo de ventana. Claro, ¿no? Este test de ahora, en realidad, puede estar incubándolo y no aparece nada en el test. O sea que a partir del segundo test tendremos una situación tal vez diferente. Y ese será el periodo en el que el fiscal tendrá que... Bueno, ¿no es urgente entonces que efectivamente el proyecto que presentó el diputado nacionalista de cambiar Colman del 224 que va derecho a lo que es desacatar una disposición sanitaria, que no requiere aprobar el daño, que simplemente suponga peligro, porque ahí ya está, si tosió en la cara y es COVID, ya es peligro. Ya hay algún antecedente en la legislación uruguaya, vamos a ser muy claros, la responsabilidad
patronal, empresarial, en materia de accidente de trabajo. Maneja el peligro. Es un delito de peligro. Sí. Así que ya hay un antecedente, se pueden agarrar de eso. A mí me gustaría recoger lo que propuso Verónica, porque en realidad yo soy de los que creen que el coronavirus, esta emergencia sanitaria, lo que deja arriba de la mesa determinadas patologías preexistentes que en todo caso con la emergencia lo que hacen es desarrollarse, evidenciarse y agravarse aún más. Y pongo el típico caso, yo lo hablé desde el día 1, creo que tiene que ver con la pobreza de las personas. Es decir, nosotros convivimos con demasiadas personas que viven bajo una línea básica de la dignidad humana, que en circunstancias como esta queda inmediatamente expuesta a su debilidad, a su fragilidad, cuando esa persona o no puede ir a su irregular trabajo, queda en evidencia que no tiene la red de la seguridad social, o tiene en evidencia otras carencias que tienen que ver con dónde vive, cómo vive, con quiénes viven, en qué circunstancias viven. Y es por eso que entonces decimos, uy, las mujeres víctimas de violencia doméstica ahora están pasando probablemente potencialmente su peor momento histórico. Los niños, paradójicamente, que al no tener clases van a sus casas, muchos de ellos, por supuesto, no la mayoría, pero muchos de ellos viven en sus propias casas, los lugares donde más se fragilizan sus derechos, porque hay abusos, porque hay malos tratos, etc. Y así podríamos establecer casi una infinita lista de casos. Bueno, el patriarcado y la violencia cotidiana sobre la mujer es un caso específico, porque supongamos, hagamos el ejercicio de que esta persona no hubiese estado enferma, por lo menos de esta patología. Es más, que ni siquiera se hubiera dado en un hospital. Bueno, decirle a una mujer, sos muy linda porque tiene la tarea de arreglar el dormitorio, cuarto, lugar donde tú estés, y después querer abalanzarse, según los hechos, estoy de acuerdo, abogado, según los relatos. Estamos en un estado de derecho. No llegó al contacto físico, No, bueno. En este caso particular. Bueno, porque la señora lo empujó, bueno, el acontecimiento... Para chiquilines, No, eso ya fue incluso desmentido. En todo caso, querer abalanzarse sobre alguien, incluso en circunstancias de... Yo voy más a fondo aún. Procurar un vínculo que podría estar, como antes se decía, la galantería, cuando hay una escala notoria de poder, vos venís a hacerme el cuarto a mí, ¿verdad? Esa es una cosa que también está implícita, y si querés nos hacemos los distraídos, los hacemos, pero obviamente esto está en juego. Y adquiere una dimensión aún mayor en este contexto. Y yo pregunto, y además le pregunto a mis compañeros, mis amigos abogados, porque si bien hay una zona que, bueno, le tosió y no la contagió, no la enfermó, etc. No pasa nada. Bueno, puede que no pase nada, pero en este contexto, olvidémonos de esta figura, de esta persona, del caso, en cualquier contexto, que una persona se te arrime, aún la más saludable del planeta, se te arrime y te tosa encima, en sí mismo encierra una agresión que obviamente en el contexto está amplificada. Yo no sé si el derecho tiene una herramienta para eso, porque obviamente hay una hostigación notoria, deliberada, como el grandote que se le viene al chico encima, ¿verdad? Es como una... Entonces, sobre ese aspecto me parece que no deberíamos tampoco dejarlo de lado. Pero, insisto, el primero y principal tiene que ver con una de nuestras patologías y tiene que ver con la relación desigual que hombres insisten en seguir teniendo sobre mujeres. Pero además, más allá de que, por supuesto, estamos hablando de una denuncia, muchas veces nuevamente aparece el relato de la mujer cuestionado, ¿no? Como estamos acostumbrados. Bueno, hay que ver por qué tal cosa, por qué tal otra. Una vez más, la víctima, que es quien está denunciando, porque me imagino que alguien que está trabajando, que está cumpliendo una función que además es en estos momentos tan delicada, yo creo que el solo hecho de hacer la denuncia, de tener que pasar por esta circunstancia, de tener que estar con la incertidumbre de si esta persona la contagia o no la contagia, ya merece bastante respeto. ¿La persona puede hacer la denuncia y que no haya cuestionamiento? No, pero escucho siempre las mismas voces apuntando siempre hacia los mismos lugares, ¿no? Las historias a veces se repiten. Hay que esperar, por supuesto. Me imagino que además si Fiscalía dispone un 222 para custodiar a la persona, debe tener algunos elementos que son bastante convincentes respecto a que el comportamiento, lo que acabamos de escuchar de esta persona, no era un comportamiento adecuado en general, más allá del caso concreto, que esperaremos cómo deriva. Verónica, hace un ejercicio fuerte de imaginación y suponete que acá, en vez de un varón, hubiera una abogada mujer
Está perfecto. Tiene la obligación... Yo no estoy diciendo lo contrario. No estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que yo, como mujer, me pongo en la circunstancia que esta trabajadora ha vivido y que, francamente, le creo su relato. Igual sobre eso, mira que te entendí perfecto. Sí, perfecto, yo también lo entiendo. Sin embargo, también incluye una falacia, y es suponer que las mujeres siempre están dispuestas a combatir el patriarcado. Más bien que en general, saco lo de general, más bien que muchas veces lucen como perfectas aliadas. Pero creo que lo que iba Juan Ramón acá, me parece, que creo que lo iba es que estamos ante, lógicamente, un delito de violencia privada, que eso no lo discute nadie, bien como lo decía vos. Señores, no creo... permítanme recordarles que antes de todo esto, el señor fue ya diagnosticado, llega a Rivera, no es oriundo de Rivera, o sea, fue trasladado. Sí, claro. O sea, que hay un incumplimiento de cuarentena, ya arrancó mal desde ahí. El delito ¿no? de desacato no se puede discutir, Sí. es indiscutible eso es indiscutible, no hay Sí. que darle. El de violencia privada es lo que va a haber que probar, yo creo personalmente, pero es una opinión, la justicia trabaja de otra manera, es probar fehacientemente que esto sucedió. Que yo creo personalmente que sí, porque difícilmente una mujer, como bien decía vos, Verónica, activa todo el aparato judicial y demás, y moviliza a la fiscalía. No creo que lo haya inventado y aparte no tendría por qué hacerlo. No tendría por qué hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Se va a investigar más, y no es por un tema, me parece a mí, de patriarcado, si es verdad o si es mentira. Se va a investigar más, ¿por qué? Porque la propia fiscal ya lo dijo, que si bien acá estamos para pedir la formalización, que se la van a dar por un delito de desacato y de violencia privada, que eso es difícilmente discutible, eventualmente, ya lo adelantó la fiscal, puede cambiar lógicamente la investigación porque esta persona puede ser acusada a su vez por lesiones graves, que creo yo que en las circunstancias de que estamos hablando ya se tipifican. ¿Y por qué? Porque las lesiones graves lo que implica es un riesgo de vida o eventualmente que por 20 días o más de 20 días la persona no pueda cumplir con sus obligaciones ordinarias. Que creo yo que es el caso, porque si a vos estás trabajando y demás y te mandan en cuarentena 7 o 8 días, se da que tenés el COVID-19, te haces el tratamiento y luego tenés que estar 14 días más, indudablemente ese paréntesis de 20 días pasó y se debería de tipificar las lesiones graves. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Vamos a ver de todas maneras cuando la fiscal pueda hacer alguna otra declaración pública. Vamos a la primera pausa y volvemos con otros temas.